Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Me llamo Carmen Ruiz, tengo 63 años y vivía en Madrid con mi marido Antonio y nuestro hijo Javier. Aunque bajo el mismo techo, Javier se comportaba como un huésped incómodo, entraba y salía sin saludar, pasaba más tiempo en discotecas que en casa y nunca preguntaba cómo estábamos. Mientras yo preparaba cenas familiares, él prefería gastar su sueldo y lo que le quedaba del dinero de su padre en copas, ropa cara y amigos que desaparecían al amanecer. Lo veía volver con los ojos rojos y la camisa arrugada, incapaz de mantener una conversación sobria. En silencio soportaba su indiferencia, recordando que una vez fue un niño cariñoso al que yo cuidé con desvelo. Antonio intentaba justificarlo, diciendo que la juventud era así, pero en mi interior sentía que nuestro hijo ya no nos pertenecía. El respeto brillaba por su ausencia, nunca colaboraba en casa, y cada palabra hacia mí era cortante, cargada de desprecio. Yo seguía cumpliendo mi papel de madre, pero la soledad me apretaba el pecho cada noche. El día en que Antonio murió, mi mundo se derrumbó sin aviso. Un infarto fulminante lo arrebató de mi lado cuando menos lo esperaba, dejándome con un vacío imposible de describir. Mientras yo sollozaba abrazada a su chaqueta todavía impregnada de su olor, Javier se mostró frío, casi molesto por el trámite que suponía organizar el funeral. Apenas asistió, vestido con un traje arrugado, y pasó gran parte de la ceremonia mirando el móvil, como si nada tuviera que ver con él. Yo me aferraba a las condolencias de los vecinos, mientras mi propio hijo evitaba mirarme a los ojos. No hubo abrazo, ni palabra de consuelo. Lo único que salió de su boca fue una pregunta áspera: ¿y ahora qué pasa con la casa? Mi dolor se transformó en incredulidad al descubrir que para Javier la muerte de su padre no era más que un trámite para saber qué le correspondía heredar. Sentí que mi viudez empezaba marcada por la ingratitud de quien más debía apoyarme. Semanas después, llegó la mañana de la lectura del testamento. Caminé hasta la notaría de la calle Alcalá con el corazón encogido, sosteniendo un pañuelo húmedo en la mano. Javier, en cambio, llegó con auriculares colgados al cuello y una sonrisa irónica, más pendiente de las notificaciones de su móvil que del momento solemne que estábamos por vivir. El notario, con tono serio, pidió silencio y desplegó el sobrelacrado con las últimas voluntades de Antonio. Yo apretaba las manos sobre mis rodillas, con los ojos fijos en el suelo, rezando por encontrar un poco de justicia en aquel reparto. Javier se recostó en la silla, seguro de que la fortuna caería a sus pies. El silencio de la sala pesaba tanto que escuchaba mi propia respiración entrecortada. El notario comenzó a leer, y cada palabra era un golpe en mi pecho, anticipando un futuro en el que mi vida dependía de lo que allí se revelara. El notario, con voz firme y solemne, anunció que Javier heredaba la casa familiar en Chamberí, una vivienda amplia y llena de recuerdos que habíamos construido con esfuerzo durante años. Yo, en cambio, recibía un viejo garaje en Carabanchel y el usufructo vitalicio de algunos bienes menores que apenas significaban estabilidad. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies, incapaz de comprender cómo mi vida entera se reducía a un espacio oscuro y olvidado. Javier sonrió satisfecho, como si hubiera ganado una batalla que llevaba tiempo esperando. Mientras yo trataba de disimular mis lágrimas, el notario continuaba leyendo con indiferencia, sin reparar en la humillación que me embargaba. Recordé los días en que limpiaba aquella casa, cada rincón cuidado con mis manos, y ahora todo quedaba en manos de un hijo que jamás valoró nada. Mi corazón latía con rabia contenida, sabiendo que Antonio jamás habría querido dejarme en esa situación. Sin embargo, la frialdad del documento parecía sellar un destino cruel que me expulsaba de mi propio hogar. Cuando salimos de la notaría, Javier se detuvo en plena acera y me miró con un desprecio que nunca antes había visto en sus ojos. «Ni para heredar sirves, vieja estúpida», escupió con tono burlón, como si aquellas palabras fueran un triunfo personal. Añadió con una carcajada amarga que ni siquiera había valido para que papá me dejara lo único que tenía valor, la casa donde yo había entregado toda mi vida.
Su voz era como un cuchillo abriéndome heridas que ni el tiempo podría cerrar. La gente que pasaba nos miraba con sorpresa, pero a Javier no le importaba la vergüenza pública. Yo sentía mis manos temblar y mis ojos llenarse de lágrimas, incapaz de responder a tanta crueldad. Ese insulto quedó grabado en mi memoria como una sentencia irreversible, un recordatorio de que mi propio hijo había dejado de verme como madre para tratarme como un estorbo. Me tragué el llanto, consciente de que discutir solo le daría más poder sobre mi dolor. De regreso a Chamberí, la casa que había sido mi refugio durante décadas se transformó en un territorio hostil. Javier entró con paso arrogante y sin mirar me ordenó que recogiera mis cosas de inmediato. Esta casa es mía, no tuya. Tú vete al garaje, a ver si al menos sirves para limpiar polvo, gritó con desprecio, dejando claro que ya no tenía lugar bajo su techo. Sus palabras resonaban en las paredes, como un eco que me perseguía con cada movimiento. Yo guardé algunas pertenencias en una maleta pequeña, temblando al tocar los muebles que habían sido testigos de mi vida con Antonio. Ningún rincón me parecía mío, como si de repente me hubieran despojado no solo de la casa, sino también de mi dignidad. Javier observaba impaciente, cruzado de brazos, esperando mi partida como quien expulsa a un intruso. Con el alma rota, crucé la puerta con la certeza de que el lazo entre madre e hijo se había quebrado para siempre. Esa misma noche llegué al viejo garaje de Carabanchel con la maleta en la mano y el corazón destrozado. La puerta chirriaba al abrirse y un olor a humedad me envolvió de inmediato, recordándome que aquello no era un hogar, sino un espacio olvidado por todos. Encendí una pequeña bombilla que apenas alumbraba las paredes desconchadas y el suelo cubierto de polvo. Extendí una manta en un rincón, buscando un lugar donde descansar mi cuerpo agotado. Cada rincón me gritaba abandono y soledad, como si la vida me hubiera condenado al destierro. Me senté en el suelo helado, abrazando mis rodillas mientras las lágrimas corrían sin control por mis mejillas. No podía dejar de pensar en la injusticia de haber criado a un hijo que ahora me trataba como si fuera un desecho. El frío se metía en mis huesos y la desesperación me robaba el aliento. Cerré los ojos intentando dormir, pero el dolor era tan profundo que parecía imposible. Finalmente me venció el cansancio y quedé dormida, con la amarga sensación de haber perdido todo. Al amanecer, mientras la luz entraba débil por una rendija, me quedé mirando el techo del garaje, repasando los recuerdos de mi vida. Pensaba en las noches en vela cuando Javier era niño y tenía fiebre, en cómo corría a su cama para cuidarle sin importar mi cansancio. Recordaba los cumpleaños que organizaba con ilusión, preparando tartas caseras y decoraciones sencillas para verle sonreír. Todo ese esfuerzo parecía hoy una burla cruel, borrado por un insulto que me desgarraba el alma. Me preguntaba en qué momento se había perdido el amor de un hijo que yo había entregado al mundo con tanto sacrificio. Antonio siempre me decía que Javier cambiaría con los años, pero la vida me demostraba lo contrario. La ingratitud pesaba más que el frío y la soledad, como una losa imposible de mover. Cerré los ojos unos segundos y sentí como mi corazón se apretaba con un dolor que no venía solo de la pérdida, sino también de la traición. Decidí levantarme y encendí una linterna que encontré en una vieja caja de herramientas. La luz iluminó un rincón lleno de polvo donde había varias cajas apiladas, cubiertas con trapos sucios y telarañas. Me acerqué con cautela, con el presentimiento de que allí podría encontrar algo más que recuerdos olvidados. Abrí la primera y descubrí papeles antiguos, facturas, fotografías y documentos que Antonio había guardado con cuidado en silencio. El corazón me latía con fuerza, como si una verdad esperara ser revelada. Con manos temblorosas empecé a revisar carpeta tras carpeta, sintiendo que cada hoja me acercaba a un secreto que jamás imaginé. Allí, entre montones de papeles amarillentos, encontré un sobre con sellos bancarios y varios extractos cuidadosamente doblados. El polvo cubría las cifras, pero al pasar mis dedos descubrí nombres familiares y cuentas a nuestro nombre. Me quedé inmóvil, comprendiendo que Antonio había dejado más que recuerdos en aquel garaje.
Era el inicio de una revelación que podía cambiarlo todo. Entre los documentos polvorientos descubrí varios extractos bancarios con el sello de la Caixa, cuidadosamente guardados por Antonio. Mi corazón se aceleró al leer los encabezados. Eran cuentas conjuntas, abiertas a nombre de él y mío, con depósitos periódicos de los últimos años. Nunca me habló de ello, quizá porque quería mantenerlo como un respaldo secreto para mí. Las cifras escritas en aquellas hojas parecían irreales, como si estuviera leyendo la vida de otra persona. Sentí que, por primera vez desde su muerte, Antonio me tendía la mano desde el más allá. Me quedé sentada en el suelo, con los papeles sobre mis rodillas, intentando asimilar lo que significaban. No era una herencia, era un patrimonio paralelo que él había decidido guardar pensando en mí, fuera del alcance de Javier. Lloré de alivio al comprender que, incluso en silencio, mi marido había querido protegerme. Cada número representaba noches de esfuerzo y trabajo que Antonio había preferido reservarme como escudo contra la adversidad. La oscuridad del garaje se transformó en un refugio de esperanza inesperada. Al día siguiente me armé de valor y fui a la sucursal de la Caixa en la calle General Ricardos. Caminaba con los papeles en la mano, temblando ante la posibilidad de que todo fuera un error. El director me recibió con gesto serio y, tras revisar los documentos, me confirmó que yo era cotitular de aquella cuenta. Me quedé sin aliento al escuchar que había más de 120.000 euros depositados a lo largo de los años. La sala giraba a mi alrededor mientras intentaba contener las lágrimas. El director me explicó con calma que el dinero era de acceso inmediato para mí, sin necesidad de trámites de herencia. Antonio lo había hecho de forma correcta y legal, asegurándose de que su esposa no quedara desamparada. Sentí un nudo en la garganta al recordar su generosidad silenciosa, tan diferente al desprecio de Javier. La vida me daba un respiro cuando más lo necesitaba, como si el amor de Antonio hubiera dejado un rastro para guiarme. Salí del banco con los ojos húmedos y una nueva fuerza en el corazón. De pie en plena acera, con la carpeta apretada contra el pecho, dejé que las lágrimas corrieran libremente. Por primera vez en semanas no lloraba de tristeza, sino de alivio, porque entendía que no estaba tan sola como creía. Antonio, con sus silencios y su forma discreta de amar, había pensado en mi futuro incluso después de su partida. Ese dinero no era una fortuna inmensa, pero para mí significaba libertad y dignidad recuperadas. Sentí que respiraba de nuevo después de haber estado ahogada en la desesperación. Caminé despacio hacia el pequeño garaje, observando a mi alrededor con una serenidad nueva. La ciudad ya no me parecía tan hostil porque llevaba conmigo la certeza de que Antonio había confiado en mí hasta el último momento. No era el final de mis problemas, pero sí el comienzo de un camino donde podía sostenerme por mí misma. Aquella revelación transformó mi dolor en fuerza y mi soledad en determinación. Esa noche dormí en paz, convencida de que aún quedaba esperanza. Con parte de los ahorros decidí dejar atrás el frío del garaje y alquilar un piso modesto en Lavapiés. No era grande ni lujoso, pero tenía ventanas que dejaban entrar la luz y una cama limpia que me devolvía un poco de dignidad. Al entrar por primera vez y cerrar la puerta tras de mí, sentí una mezcla de miedo y alivio, como si aquel lugar marcara el inicio de una nueva vida. Coloqué mis pocas pertenencias con cuidado, dándoles un valor que jamás habían tenido antes. Aquella noche me tumbé en la cama con las sábanas recién lavadas, respirando el olor del detergente que me recordaba a hogar. Cerré los ojos y comprendí que, aunque había perdido mucho, aún tenía la oportunidad de empezar de nuevo. El silencio del piso no era hostil como el del garaje, sino un refugio que me abrazaba. Por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente, sintiendo que al fin podía volver a soñar. La calma me duró poco, porque en cuanto Javier supo que no estaba arruinada apareció en mi puerta con el rostro desencajado por la rabia. Golpeó con fuerza y cuando abrí, me gritó exigiendo saber de dónde sacaba el dinero para mantenerme. Le contesté con serenidad, intentando que no notara mi miedo.
pero él me acusaba de robarle lo que, según él, le pertenecía. Sus ojos brillaban con odio, incapaces de aceptar que yo pudiera sobrevivir sin depender de él. Me señaló con el dedo, temblando de furia, y juró que yo le estaba engañando. Intenté explicarle que todo era legal, que su padre había pensado en mí, pero sus palabras me ahogaban: eso es mío, vieja ladrona. Sentí un dolor profundo, más fuerte que cualquier insulto anterior, porque en esa frase no quedaba ni una chispa del hijo que crié. Cerré la puerta con el corazón en un puño, sabiendo que la paz que había encontrado estaba en riesgo. Unos días después Javier volvió, esta vez con un tono aún más agresivo. Le abrí solo para escucharle, y en cuanto entró comenzó a gritar, llamándome aprovechada y acusándome de haber manipulado a su padre. Respiré hondo y, con una calma que ni yo sabía que tenía, le respondí que no aceptaría más humillaciones. Tu padre pensó en mí, Javier, y esto es mío por derecho. No tengo nada que esconder, dije con firmeza, mirando sus ojos llenos de rabia. Mi respuesta pareció encenderle aún más, porque golpeó la mesa con el puño y lanzó una silla contra la pared. Yo temblaba por dentro, pero me negaba a retroceder. No podía permitir que me arrebatara la única seguridad que me quedaba. En ese instante comprendí que no solo defendía dinero, sino mi dignidad como mujer y como madre. Lo eché de mi piso con la voz quebrada, sabiendo que había iniciado una guerra que me dolería hasta el alma. La rabia de Javier no se detuvo en insultos, sino que decidió dar un paso más cruel. Contrató a un abogado y presentó una demanda contra mí, acusándome de ocultar bienes y apropiarme de dinero que, según él, formaba parte de la herencia. Cuando recibí la citación judicial, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El papel temblaba en mis manos mientras leía las acusaciones de mi propio hijo. No era solo una lucha legal, era un ataque directo a mi honor y a mi dignidad. Durante noches enteras no pude dormir, imaginando cómo sería enfrentarme a Javier en un tribunal. Me dolía pensar que quien debía defenderme me tratara como una enemiga. Contraté a un abogado con el poco valor que me quedaba y le entregué los documentos que había encontrado en el garaje. Con cada firma y cada reunión, mi corazón se desgarraba más. No luchaba solo por dinero, luchaba para demostrar que yo no era una ladrona. El día del juicio amaneció gris, como si el cielo reflejara la tristeza que cargaba en el alma. Entré en la sala de audiencias de Plaza de Castilla con la cabeza baja, aferrada a los documentos que probaban mi inocencia. Javier estaba frente a mí, elegante y seguro, acompañado de su abogado, mientras yo me sentía frágil y sola. Su mirada era fría, y cuando comenzó a declarar me llamó aprovechada y manipuladora. Cada palabra era como una puñalada. El juez pidió silencio varias veces porque Javier no dejaba de gritar, convencido de que todo me pertenecía injustamente. Yo me limité a observarle con lágrimas contenidas, recordando al niño que alguna vez fue y que ahora se había transformado en mi verdugo. Mi abogado presentó las pruebas con calma, demostrando que el dinero había sido depositado por Antonio en una cuenta conjunta conmigo. En ese momento, la tensión era insoportable y el silencio de la sala pesaba como plomo. Tras horas que parecieron eternas, el juez se retiró a deliberar y el silencio llenó la sala. Cuando volvió, leyó la sentencia con voz firme y sin titubeos: el dinero pertenece a la señora Carmen Ruiz. Queda demostrado que los depósitos realizados por el señor Antonio estaban destinados a su esposa y no forman parte de la herencia. Sentí que mi pecho se abría con un alivio indescriptible, como si me devolvieran la vida en ese instante. Javier enrojeció de furia, golpeando la mesa con violencia mientras yo apenas podía contener las lágrimas de emoción. No era solo una victoria económica, era la prueba de que la justicia reconocía mi verdad. Miré al juez con gratitud, aunque las palabras no salían de mi boca. Al fin alguien había puesto límites al desprecio de mi hijo. Con la sentencia en mis manos, comprendí que Antonio me había protegido incluso después de su muerte.
Salí del juzgado con la sentencia en la mano y un nudo en la garganta que poco a poco se deshacía en lágrimas de alivio. Había vencido no solo en lo jurídico, sino también en lo moral, porque nadie podría volver a llamarme ladrona. Sentí que recuperaba una parte de mi dignidad perdida, la misma que Javier había intentado arrebatarme con sus acusaciones crueles. El sol de la tarde iluminaba mi rostro y por primera vez después de meses respiré sin miedo. Javier salió detrás de mí golpeando la puerta con furia, incapaz de aceptar su derrota. Le escuché maldecir, pero ya no tenía poder sobre mí, porque la justicia me había dado la razón. Caminé despacio hacia la calle, como si cada paso sellara mi libertad. No era millonaria, pero aquel dinero era suficiente para sostener mi vida sin depender de nadie. La verdadera riqueza estaba en haber resistido y demostrado que yo no era la mujer débil que él imaginaba. Con la certeza de que ese dinero era mío, me permití hacer pequeños cambios que me devolvieron la ilusión. Mejoré mi piso en Lavapiés, comprando muebles sencillos y ropa nueva que me hacían sentir renovada. Cada detalle, desde una lámpara hasta una cortina, me recordaba que podía construir un espacio digno sin miedo al futuro. Me apunté a cursos de literatura y pintura en el centro de mayores, rodeándome de gente que compartía mis ganas de aprender. Por las tardes paseaba por las calles del barrio, disfrutando del bullicio y de la vida que antes me parecía lejana. Poco a poco fui recuperando la sonrisa, entendiendo que mi historia no terminaba con el dolor de la traición. Cada paso que daba me alejaba de la sombra de Javier y me acercaba a la mujer que había olvidado ser. Ya no me veía como una víctima, sino como alguien que empezaba a escribir un nuevo capítulo con sus propias manos. Con parte de los ahorros decidí darme un regalo que llevaba años posponiendo: viajar a Valencia. Al llegar, caminé por la playa de la Malvarrosa, dejando que la brisa marina acariciara mi rostro y me limpiara el alma. El olor a sal me envolvía mientras observaba el horizonte, recordando que aún quedaba belleza en el mundo pese a todo el sufrimiento. Sentí que Antonio me acompañaba en cada ola que rompía en la orilla. Probé una auténtica paella valenciana en un pequeño restaurante junto al mar, y cada bocado me supo a esperanza. Me dejé llevar por el ambiente festivo de la ciudad, paseando entre calles llenas de vida que me recordaban que aún era capaz de disfrutar. Una tarde me senté frente al mar y lloré, pero no de tristeza, sino de gratitud por seguir en pie. Aquella experiencia me hizo comprender que la vida podía ofrecerme nuevas oportunidades si me atrevía a tomarlas. Mientras yo comenzaba a reconstruir mi vida, Javier se hundía en sus propios excesos. Hipotecó la casa de Chamberí para pagar fiestas, viajes y lujos que se le escapaban de las manos. Sus supuestos amigos le rodeaban cuando corría el dinero, pero desaparecían en cuanto llegaban las deudas. El banco empezó a enviarle notificaciones de embargo, y las paredes de aquella casa que tanto deseaba se convirtieron en una cárcel. El brillo arrogante de sus ojos se apagaba día tras día. Yo supe por conocidos que había empezado a pedir préstamos rápidos con intereses desorbitados. La desesperación le llevaba a tomar decisiones cada vez más insensatas, incapaz de reconocer que había arruinado todo lo que tenía. Mientras tanto, yo mantenía la calma, comprendiendo que el tiempo ponía a cada uno en su lugar. El Javier que me echó de casa con insultos se enfrentaba ahora al mismo vacío que había sembrado en mi corazón. Una noche, mientras cenaba en mi piso de Lavapiés, el teléfono sonó con insistencia. Al descolgar, escuché la voz rota de Javier, temblorosa, pidiéndome ayuda. «Mamá, necesito dinero, me van a quitar la casa, no sé qué hacer», me suplicó entre sollozos. Por un momento, el corazón de madre quiso correr a salvarle, pero la memoria me devolvió a las palabras crueles que me lanzó en la notaría. El recuerdo de «vieja estúpida» retumbaba en mis oídos como un eco doloroso. Intenté mantener la serenidad y le pedí que me contara con calma qué había sucedido. Javier reconoció que lo había perdido todo y que estaba al borde de quedarse en la calle. La desesperación de su voz me estremecía, pero también me hacía consciente de cuánto me había despreciado.
La vida le estaba mostrando la consecuencia de sus actos, y yo debía decidir hasta dónde llegaba mi compasión. Colgué el teléfono y me quedé sentada en silencio, con la mirada fija en la mesa. Dentro de mí había una lucha feroz entre el amor de madre y el recuerdo de la humillación. Sabía que ayudarle significaba volver a poner en riesgo mi paz, pero no hacerlo me convertía en la mujer fría que nunca quise ser. El peso de sus insultos me recordaba que Javier no veía en mí a una madre, sino a un estorbo. Me levanté y caminé por la habitación con el corazón encogido, intentando encontrar una respuesta justa. Recordaba cada lágrima que derramé en el garaje y cómo él disfrutó viéndome marchar. Comprendí que no podía salvarle con dinero, porque lo malgastaría como siempre. Si de verdad quería mi ayuda, tendría que aprender que la vida no siempre se resuelve con billetes fáciles. Y aunque me doliera, debía marcar un límite para protegerme. Cuando volví a hablar con Javier, le dejé claro que no pensaba entregarle dinero. Le ofrecí acompañarle a un abogado especializado en deudas para buscar una negociación con el banco, pero mi propuesta le pareció una ofensa. Su rostro se desfiguró en un gesto de furia y me gritó que no servía para nada. Siempre fuiste un estorbo, ni siquiera ahora puedes ayudarme, vociferó golpeando la mesa con la mano. Sentí una punzada en el pecho, pero no cedí a la presión. Le expliqué que darle dinero sería como alimentar un pozo sin fondo, porque su problema no era la falta de recursos, sino la forma en que los malgastaba. Sus ojos se llenaron de rabia y me lanzó una mirada que nunca olvidaré, llena de odio y desprecio. Cerré la puerta tras de él, temblando por dentro pero convencida de que había tomado la decisión correcta. No podía volver a hundirme en la miseria emocional solo por compasión. Aquella noche comprendí que era el momento de romper el lazo que aún me mantenía unida a su desprecio. Me senté frente a la ventana de mi piso y escribí en un cuaderno todo lo que había soportado desde la muerte de Antonio. Cada insulto, cada humillación, cada lágrima derramada en silencio quedaban plasmados en aquellas páginas como un acto de liberación. Era mi forma de decirme a mí misma que no volvería a tolerar más abusos. Decidí no responder más a sus llamadas ni a sus súplicas, porque sabía que siempre terminarían en insultos. El dolor de cortar el contacto con un hijo era insoportable, pero más insoportable era seguir siendo pisoteada. Miré las paredes de mi piso renovado y comprendí que debía cuidar de mí misma, aunque eso significara alejarme de mi propia sangre. Con lágrimas en los ojos, cerré ese capítulo con la esperanza de recuperar mi paz. El tiempo y la soledad me empujaron a buscar compañía, y fue en el centro de mayores donde encontré un refugio inesperado. Allí conocí a mujeres viudas como yo, con historias de pérdida y traición que me hicieron sentir comprendida. Nos reuníamos cada semana para charlar, leer y compartir risas que hacía mucho no escuchaba en mi vida. Poco a poco, aquellas amistades se convirtieron en una nueva familia. Con ellas aprendí a recuperar la alegría de lo sencillo, un paseo al atardecer, un café en una terraza, un libro compartido. En su compañía descubrí que aún podía reír con ganas y que no todo estaba perdido. Aquellas mujeres me devolvieron la sensación de pertenecer a un hogar, aunque no compartiéramos lazos de sangre. Encontré un calor humano que Javier nunca supo darme, y en ese círculo empecé a sentirme viva otra vez. Meses después, cuando mi vida empezaba a estabilizarse y mi corazón había sanado parte de sus heridas, Javier apareció en mi puerta. Estaba demacrado, con la ropa arrugada y los ojos rojos de tanto llorar. Su voz temblaba mientras me pedía que le escuchara, diciendo que lo había perdido todo y que se sentía solo. Aquel hombre derrotado apenas se parecía al hijo arrogante que me había echado de mi propia casa. Lo miré con un nudo en la garganta, recordando cada insulto y cada desprecio que me había lanzado sin compasión. Dentro de mí se libraba una batalla entre el rencor y el instinto de madre. Javier lloraba como un niño, suplicando perdón, y yo comprendí que la vida le había dado la lección que yo nunca pude enseñarle. Aún así, no podía olvidar todo el daño que me había hecho. Respiré hondo,
Levanté la cabeza y le hablé con una serenidad que sorprendió hasta a mí misma. Te perdono, Javier, porque eres mi hijo, le dije, pero ahora mi vida ya no depende de ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas, comprendiendo que el perdón no significaba volver a someterme. Yo había recuperado mi dignidad, y esa era la verdadera herencia que Antonio me dejó. Le cerré la puerta despacio, sin odio pero con la certeza de que debía proteger mi paz. Por primera vez en mucho tiempo sentí que el peso de mi corazón se aligeraba. Miré alrededor de mi piso, lleno de vida y recuerdos nuevos, y entendí que la fuerza que necesitaba siempre había estado en mí. El garaje que parecía mi condena se convirtió en el punto de partida de mi libertad. Javier se quedó de pie frente a mi puerta unos minutos, llorando como un niño, pero yo no me moví. Sentía compasión, sí, pero también la certeza de que abrirle de nuevo mi vida sería volver a las cadenas del dolor. Mi corazón latía con fuerza, consciente de que acababa de tomar una decisión que marcaría el resto de mis días. Cerré los ojos y respiré hondo, intentando calmar el temblor de mis manos. Recordé al Antonio joven, sonriendo cuando compramos nuestros primeros muebles, y pensé en cómo él habría querido que yo defendiera mi dignidad. No podía permitir que su memoria quedara manchada por el odio y la avaricia de nuestro hijo. Los días siguientes fueron de silencio. Javier no volvió a llamar ni a aparecer, y aunque a veces sentía un vacío inmenso, también experimentaba un alivio desconocido. Era como si por fin me hubiera liberado de un peso que me ahogaba desde hacía años. Me refugié en mis nuevas amigas del centro de mayores. Ellas me animaban a salir, a bailar, a recuperar el gusto por la vida. Una tarde organizamos una excursión al retiro y terminé riendo hasta que me dolía el estómago. Fue entonces cuando comprendí que aún quedaba mucho por vivir, incluso después de tanto sufrimiento. Un día, mientras paseaba por Lavapiés, me encontré con una vecina que conocía a Javier. Me dijo que lo había visto deambular por la calle, buscando trabajo desesperadamente, sin casa ni amigos. Sentí un golpe en el pecho, pero también la certeza de que la vida estaba haciendo justicia. Esa noche encendí una vela por Antonio y recé por Javier. No le deseaba mal, pero tampoco podía cargar con sus errores. Le pedí a Dios que le diera la claridad que yo ya había encontrado. Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin pesadillas. Poco a poco empecé a interesarme por cosas nuevas. Me apunté a un taller de escritura y descubrí que poner en palabras mis recuerdos era una forma de sanar. En aquellas páginas no solo contaba mi dolor, sino también mi renacimiento. Las compañeras me escuchaban con lágrimas en los ojos, y yo sentía que mi voz tenía valor. En una de esas clases conocí a Manuel, un profesor jubilado de literatura. Era un hombre tranquilo, de mirada bondadosa, que escuchaba más de lo que hablaba. Nuestras conversaciones se alargaban hasta la noche, y poco a poco me devolvió la fe en que podía volver a confiar en alguien. No fue un amor arrebatador ni una pasión desbordante, sino una compañía serena, construida sobre el respeto y la admiración mutua. Con él aprendí que no necesitaba depender de nadie, pero que compartir la vida podía ser hermoso si había respeto. Y esa fue quizá la mayor enseñanza de todo lo vivido. Un domingo, mientras caminábamos por la playa de Valencia en otra visita, me di cuenta de que ya no lloraba recordando el pasado. Las lágrimas habían sido reemplazadas por sonrisas y por la certeza de que estaba construyendo un futuro distinto. Miré al mar y pensé en Antonio, agradeciéndole en silencio por haberme dejado la fuerza para resistir. Su amor estaba presente en cada paso que daba, incluso en los más difíciles. Sentí que, de algún modo, él había guiado todo este camino hacia mi libertad. Javier seguía siendo una sombra lejana, pero ya no dolía como antes. Había aprendido que a veces los hijos no se convierten en lo que soñamos, y que el amor también consiste en poner límites. Mi perdón no era debilidad, era la forma de soltar el rencor y seguir adelante. Con Manuel y mis amigas empecé a viajar por España, conociendo lugares que nunca pensé que vería.
Cada ciudad era una oportunidad de escribir un nuevo capítulo, lejos de las humillaciones del pasado. La mujer que una vez durmió en un garaje ahora caminaba con la frente en alto. Una tarde, de regreso en Madrid, me encontré frente al garaje de Carabanchel. Lo observé con calma, sin lágrimas ni miedo. Ese lugar que había sido mi condena ahora era solo un recuerdo. Sonreí al comprender que de las ruinas había nacido mi fortaleza. Al cerrar los ojos, sentí un murmullo en mi interior, como si Antonio me dijera: «Lo lograste, Carmen». Y supe que tenía razón. Porque la verdadera herencia no fue la casa ni el dinero, sino la valentía de recuperar mi dignidad y volver a empezar. 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 Empezar.